Queridos amigos, bienvenidos a un viaje lleno de emociones, donde los desafíos y las esperanzas se entrelazan. La historia de hoy nos llevará al viaje de Ye. Este será un viaje largo lleno de dificultades, pero Ye no está solo. Junto con su moto continuará su camino lleno de retos para regresar a su familia, para cumplir la promesa que le hizo a Huyen y Maya. Podrá superar las dificultades y llegar a tiempo con su familia en un abrazo lleno de amor. Sigan este viaje junto a Ye y envíenle palabras de aliento y buenos deseos para que él pueda superar todos los obstáculos y regresar con las personas que más ama. Huyen estaba sentada junto a la pequeña mesa de bambú. La luz dorada de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando la vieja pared. El ambiente en la casa era tranquilo. Solo se escuchaba el suave susurro del viento que soplaba entre las ramas de bambú en el patio, pero en su corazón había una sensación de ansiedad que la apretaba. Miró hacia afuera, donde el camino de tierra que conducía al pueblo estaba ahora vacío. La ausencia de Ye era como un vacío difícil de llenar. Huyen no dejaba de pensar en su viaje, preocupada por las dificultades que tendría que enfrentar en el largo camino. ¿Estará Ye a salvo? ¿Encontrará un lugar donde dormir cuando caiga la noche? ¿Estará agotado de tanto caminar bajo el sol abrasador y los caminos difíciles? Suspiró suavemente, su mano acariciaba la taza de té frío, pero su mente no podía encontrar paz. La noche anterior, antes de que Ye se fuera, intentó mantener una sonrisa, pero no pudo ocultar la ansiedad que se estaba gestando en su corazón. Le había dado muchos consejos, pero aún no podía liberarse de esa sensación de inseguridad. De repente, el sonido de pasos suaves desde atrás la sorprendió. Maya, la niña con los ojos brillantes, estaba de pie junto a la mesa. Miró a su madre con sus ojos inocentes llenos de curiosidad, y luego preguntó una pregunta que hizo que el corazón de Huyen se apretara. ¿Dónde está el tío Ye, mamá? La voz de Maya era suave, pura, pero sonaba como un eco profundo en el corazón de Huyen. La niña no había visto a Ye regresar, y la ausencia de él la había hecho darse cuenta de inmediato. Huyen se giró lentamente con una mirada de impotencia al enfrentarse a la pregunta de su hija. Miró los ojos claros de Maya y su corazón se apretó. Maya estaba allí abrazando fuertemente su osito de peluche, mirando a su madre con gran esperanza. Huyen sonrió, pero fue una sonrisa ligera e incompleta. Le acarició la cabeza a Maya, intentando controlar sus emociones, pero en su interior la preocupación seguía creciendo. El tío Ye solo se fue un poco lejos, Maya. Volverá pronto, respondió suavemente Huyen, tratando de mantener la calma en su voz. Pero no podía mentirse a sí misma. Huyen se preguntaba si Ye regresaría a tiempo. ¿Encontraría obstáculos en su camino? El silencio en la casa, interrumpido solo por los trinos de los pájaros, solo acentuaba la ausencia de Ye. Huyen intentó concentrarse en Maya, tratando de ocultar su ansiedad. Maya levantó la cabeza y miró a su madre con algo de duda en sus ojos. No entendía completamente las preocupaciones de su madre, pero la ausencia de Ye en la casa era algo difícil de comprender para ella. El tío Ye volverá pronto, y entonces podremos salir a jugar juntos, continuó Huyen con una voz suave, intentando calmar a Maya. Maya asintió, pero sus ojos seguían reflejando la ausencia de alguien a quien siempre llamaba tío Ye. La niña permaneció allí un rato como si esperara una explicación más clara. Huyen miró a su hija, luego miró hacia el patio donde los campos se extendían bajo la luz del sol. En su corazón, la imagen de Ye era clara y fuerte, pero también llena de soledad. Huyen apretó los labios, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con salir. Quería ser fuerte, quería mostrarle a Maya que su madre siempre estaría firme. Pero por dentro sentía como si una tormenta estuviera azotando su corazón. Sabía que no podía contarle a Maya toda su preocupación.
Pero esos momentos de silencio solo hacían que la ansiedad dentro de ella fuera más intensa. «Te quedarías un ratito aquí conmigo, Maya», dijo suavemente Huyen, tomando la mano de su hija y tirando de ella para que se sentara junto a ella. Ambas se quedaron en silencio mirando hacia el patio donde las ramas de bambú susurraban al viento. Maya apoyó su cabeza sobre el hombro de su madre. Sus ojos poco a poco se cerraron, pero Huyen no podía dejar de preocuparse. ¿Estará Ye a salvo? ¿Y regresará a ella y a Maya tal como le prometió? El tiempo pasaba, pero la ansiedad en el corazón de Huyen no disminuía. Solo podía esperar que Ye regresara pronto sano y salvo para que los tres pudieran reunirse nuevamente en su pequeño hogar. Ye estaba junto a la vieja motocicleta, su mano apresurada, arreglando la cadena, sintiendo el peso de cada movimiento. Miraba la moto con esperanza, como si fuera su última oportunidad para regresar con Huyen y Maya. Pero la realidad era que la moto en la que había depositado toda su confianza por no haber sido usada en tanto tiempo, se había convertido en una carga. El sonido de la perforadora resonaba en el calor abrasante del aire, mientras el sol caía sobre el asfalto liberando una nube de calor denso. Los rayos dorados se reflejaban en el suelo como si estuvieran quemando todo en la carretera desierta. El rostro de Ye ahora estaba bronceado por el sol con gotas de sudor en la frente, pero no se detuvo. Cada paso que daba cada vez que miraba la moto pensaba en Huyen, en Maya, en la pequeña casa llena de risas y alegría que lo esperaba. El camino de sur a norte interminable como un desafío constante para Ye. Los giros, los caminos polvorientos y los tramos largos, cada paso era como una lucha consigo mismo. No sabía cuánto más tendría que caminar, no sabía si podría superar todas las dificultades para regresar con las dos personas que más amaba. Pero en su corazón mantenía una fe inquebrantable. Ye sabía que no importaba lo difícil que fuera, tenía que seguir adelante. Porque al final del camino estaban las personas que amaba. Ellos lo esperarían, lo recibirían con los brazos abiertos. «Espero que mis queridos amigos me apoyen y sigan mi largo viaje», murmuró, aunque sabía que nadie podría oírlo excepto él mismo, «y que me envíen palabras de ánimo, buenos deseos para que tenga fuerzas y pueda regresar con Huyen y Maya». Se dijo a sí mismo que no podía rendirse por muy difíciles que fueran las cosas. Con cada paso en el largo camino, Ye no olvidaba mirar hacia el frente. El sol ya no era un enemigo que lo agotara, sino un símbolo de resistencia. Porque solo pensar en Huyen, en Maya, sabía que podía superar todo. Este camino será largo, será difícil, pero no está solo. Porque al final del camino hay una familia esperando, hay un amor que siempre estará ahí para darle fuerzas. La noche comenzaba a caer, los últimos rayos del sol eran devorados por la oscuridad, dejando un ambiente sombrío y silencioso. El camino parecía interminable, con las luces amarillas débiles iluminando el viejo asfalto, creando marcas de luz difusas como estrellas solitarias en el cielo nocturno. Ye se detuvo frente a una pequeña casa junto al camino, miró por la rendija de la puerta, pero no había nadie en la casa. Se quedó allí un momento sintiendo cómo la fatiga y la frustración aumentaban. Había pedido permiso en varias casas a lo largo del camino, pero todas lo rechazaron. Todos los miraban con frialdad, como si tuvieran miedo de que un extraño entrara en su hogar. Finalmente, Ye tuvo que continuar su viaje en la moto, marcando un ritmo regular sobre el asfalto, bajo la luz tenue de las farolas, solo el sonido de los vehículos pasando, y de vez en cuando el pitido de un coche a lo lejos. Este camino es demasiado largo, pensó Ye, pero no podía detenerse. Solo tenía su moto, su propia determinación, y la esperanza de que algo mejor lo esperaba adelante. Pensaba en Huyen y en Maya, quienes siempre habían estado a su lado, incluso en los momentos más difíciles.
Ye apretó los labios recordando las cenas con su familia pensando en Maya, llamándolo tío Ye, con su inocencia recordando a Huyen siempre cariñosa, preocupada por él. Esas imágenes eran su motor, lo mantenían avanzando a pesar del cansancio de los ojos nublados por la falta de sueño. Finalmente, sin más opciones, Ye decidió descansar un poco sobre un banco de piedra en el parque. Sacó de su mochila los pasteles que Huyen había preparado para él. El dulce aroma de los pasteles no podía aliviar el vacío en su corazón. Saboreó cada bocado, pero en su mente solo estaba la imagen de Huyen preocupada, viéndolo partir la imagen de Maya corriendo hacia él para abrazarlo, llamándolo tío Ye. La nostalgia lo invadió como olas golpeando la orilla imparable. ¿Qué estarán haciendo Huyen y su madre?, se preguntó Ye susurrando como para ahuyentar la soledad que lo envolvía. Estaba cansado, recostado en el banco de piedra, mirando el cielo estrellado, preguntándose si Huyen y Maya lo estarían esperando. ¿Será que Huyen también está preocupada como él? ¿Y Maya, esa niña inocente, estará pensando en su tío Ye? ¿Estará esperándolo como él espera el momento de regresar a casa? Respiró hondo tratando de ahuyentar sus preocupaciones mientras el viento frío lo hacía estremecer. El entorno estaba tan silencioso que resultaba aterrador, solo el sonido de los motores de los vehículos al pasar rompía el silencio creando una melodía vacía como las noches en las que no podía dormir por la preocupación. Regresaré, Huyen, regresaré con vos y con Maya, solo un poco más de esfuerzo. Susurró Ye, aunque sabía que nadie podría escucharlo. Se dijo a sí mismo que debía mantenerse firme, seguir adelante. No importaba lo largo que fuera el camino, lo recorrería para regresar con sus seres queridos, con aquellos a quienes siempre había deseado volver a ver. La moto lo esperaba como un compañero fiel, listo para recorrer con él cada calle, cada rincón de la vida. Pero esta noche, el banco frío era su refugio. Aquí, bajo la tenue luz de las farolas, Ye se sentía como un viajero solitario esperando en silencio, esperando la luz de un mañana más brillante, esperando el día en que regresaría a casa.